De hecho, en nuestra cultura es como un tabú. No sé si en sus familias, en varias familias que conozco, es un tabú. O sea, hablar de la muerte, no. No, ¿por qué? Porque la estás llamando. Puede llamarse como el ave de la mal agüero, ¿sí? Ujú. O es de la mala suerte. Y da miedo morirnos porque una parte de nosotros y de la gente que amamos al pensar que va a morir, se activa miedo, pero también se activan muchísimas otras emociones. Así es. Es importante a lo mejor ir identificando qué siento cuando pienso en mi muerte y cuando pienso en la muerte de la gente que amo. Yo recuerdo cuando empecé con esta invitación de la tanatología y de ver qué era, pues me asustó muchísimo y mi primera reacción fue no. No, gracias, no, no, o sea, de momento no. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque hay resistencia, porque tengo que empezar a ver cosas que a lo mejor no quiero verlas y pues es empezar a darme cuenta. Pues hoy estamos reunidas aquí, felices y compartiendo de esta nueva aventura que estamos con Aromas de Esperanza. Me gustaría iniciar esta conversación con este tema, pues complejo, pero también sumamente profundo. Y jalar la frase del escritor japonés Haruki Murakami, que nos dice: la muerte no es el final de la vida, la muerte forma parte de la vida. ¿Cómo escuchamos esto? ¿Qué nos deja esta frase tan profunda, pero también tan liberadora para entender y naturalizar el proceso de la muerte? Híjoles, es la palabra muerte es profundo, profundo, tiene un significado muy fuerte, sobre todo porque conscientemente sabemos que nos vamos a morir, sabemos que existe la muerte, pero en el sentimiento no lo aceptamos. Da miedo morirse. Y como dices, es parte de la vida y no lo entendemos. Y da miedo morirnos porque una parte de nosotros y de la gente que amamos al pensar que va a morir, se activa miedo, pero también se activan muchísimas otras emociones. Es importante a lo mejor ir identificando qué siento cuando pienso en mi muerte y cuando pienso en la muerte de la gente que amo. Claro, sí, realmente es un tema, coincido, muy, muy profundo, muy intenso, que mueve mucho de nuestras creencias, que mueve mucho de lo que pensamos, de cómo nos relacionamos con eso. Yo recuerdo cuando empecé con esta invitación de la tanatología y de ver qué era, pues me asustó muchísimo y mi primera reacción fue no. No, gracias, no, no, o sea, de momento no. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque hay resistencia, porque tengo que empezar a ver cosas que a lo mejor no quiero verlas y pues es empezar a darme cuenta. Entonces sí asusta mucho, sí limita mucho, sí es como un tema fuerte, fuerte. Y en esto que dices, has agarrado algo que me parece hermoso. La llave de la transformación es el darnos cuenta. Si nosotros, aún reconociendo las emociones que nos genera la muerte, no damos ese paso más para darnos cuenta que tenemos creencias, que tenemos ideas preconcebidas por nuestra historia familiar, por lo que vivimos, pues no vamos a hacer una transformación para poder ver la muerte como un elemento de la vida o una etapa de la vida y naturalizar ese proceso. Que como dices, Maggie, lo sabemos, pero saberlo no es suficiente para poderlo aceptar, abrazar, incluso cambiar nuestra perspectiva que tenemos de ella. De hecho, en nuestra cultura es como un tabú. No sé si en sus familias, en varias familias que conozco, es un tabú. O sea, hablar de la muerte, no. No, ¿por qué? Porque la estás llamando. Puede llamarse como el ave de la mal agüero, ¿sí? O es de la mala suerte. Entonces, no quieres hablar de la muerte.
Sí. Y aquí, en este espacio, vamos a hablar de la muerte, para no tener miedo, verlo, que la muerte es algo muy natural, ¿sí? Es natural, universal. Y otra parte que me parece lindo es, vamos a hablar de la muerte, pero no desde la mirada de otro, sino lo que para mí hoy significa la muerte. ¿Qué es lo que me hace pensar, acompañar ese proceso de transformación o de ese umbral que pasa la mascota cuando nosotros lo acompañamos en rutas de esperanza? Porque atrás de eso están mis creencias, atrás de eso están mis experiencias, atrás de eso están todo ese sesgo que tiene que ver y que está presente como acompañamos. Entonces creo que hoy es abrir esa puerta, ponernos completamente honestidad para decir, aquí estoy, estas son mis creencias de la muerte y desde este espacio estoy acompañando, para poder ponerle conciencia e ir revisando cómo transformar y cómo hablar de este tema, pues que ha estado oculto, que ha estado en secreto, que es tan difícil y complejo hablarlo que es mejor callarlo. Así es. Claro, comentabas acerca de ver la muerte para no tener miedo, ¿no? O no sentir miedo. Y creo que una manera es aceptar que tengo miedo. ¿Cómo le hago para atravesar? Y entonces enfrentar, bueno, ¿qué creo? Por ejemplo, ¿creo en un infierno? ¿Creo que realmente esto se acaba y no hay nada? Creo que en mi manera pues personal pienso que la muerte es solo física, pero en realidad lo que verdaderamente somos, que es espíritu inmortal, nunca muere. Y cuando yo empiezo a alinearme y a saber y a creer y a pensar que soy y todos somos ese espíritu inmortal, mi relación cambia. Empiezo a darme cuenta que entonces no tendría por qué tener todo ese miedo, porque el miedo viene de la idea de la pérdida, el miedo viene de la idea de se acabó todo este amor que somos, y realmente no. Entonces lo importante que es empezar a hacerme responsable de mis creencias, empezar a darme cuenta de en qué creo, en qué pienso, qué es lo que se me ha enseñado, me sirve, no me sirve, quiero cambiarlo, me animo a cambiarlo o no me animo a cambiarlo, o sea, ¿es mi momento o todavía no es mi momento? Y cuando yo estuve en esta parte de la tanatología, pues fue momento de hacer una reflexión profunda honestamente, acerca de qué pienso, acerca de qué siento. Uh-huh. Y pues a pesar de que no es fácil y que sigo trabajando todavía en esto, porque es un trabajo personal, interno, profundo, que se hace constantemente y que requiere, por lo menos para mí, una disciplina, una constancia, estar totalmente asumiendo la responsabilidad de lo que yo creo, porque lo que yo creo va a tener una consecuencia y se va a plasmar pues en mi vida cotidiana, en la vida, en pensamientos, en emociones, en comportamientos. Exacto, totalmente. Escuchándote, me acuerdo, ayer hice un acompañamiento a unos tutores, que una mascota, y me decía, yo me he venido preparando a la muerte, voy a ponerle un nombre de Scooby, pero no es lo mismo que yo me venga preparando en la idea de pensar de la muerte, ahora que está en la última etapa, ahora que trae un tumor muy cerca del corazón, donde cada día veo que esto va bajando. Y entonces la muerte de la mascota nos va reconectando con justamente esta posibilidad de revisar qué significa para mí la muerte, qué significa para esta tutora, para esta familia, para ellos qué significa la muerte, porque ahí Scooby se vuelve como el gran maestro para abrir ese tema, o la gran oportunidad para abrir ese tema, de ver cuáles son las creencias, de ver cuál es ese miedo que está ahí o esa incertidumbre, porque yo no sé si en mi historia religiosa que llevé está la posibilidad del infierno, o la posibilidad de que aquí la vida se acaba y se acaba la muerte y no hay más, porque no creo en la reencarnación, no creo en otra vida. Entonces esta parte creo que es momento de plantearnos a partir de las experiencias cotidianas de nuestra vida, el día a día, como el caso de esta familia con su mascota que está en la última etapa y que ya sabe lo que sigue, pues esa etapa de la vida que es la muerte, pues abre esta oportunidad, ¿no?
Y entonces, pues una vez más, nosotros creemos, y eso lo pregunto a los que estamos aquí, creemos que la muerte forma parte de ese cese de funciones biológicas. En esta parte que tú decías, la muerte al cuerpo sí es real, sí sucede. ¿Tú cómo la ves? Pero ahí están nuestras creencias, nuestra cultura. Bueno, yo soy católica, entonces yo creo en la vida eterna. Sí, yo creo que, y como menciona Carmen, somos cuerpo y alma, somos seres. Sí, el cuerpo se queda y el alma sigue. Y el cuerpo se queda significa que el cuerpo muere, que el cuerpo deja de tener funciones vitales, de que ya no está bombeando oxígeno, de que ya no está el cerebro pensando, de que ya no nos podemos mover. Toda esa parte que se ve y que lo vemos nosotros cuando acompañamos este proceso, ya sea en una eutanasia, que hemos estado, vamos viendo cómo se van llevando esos cambios en nivel físico en esa transición de la muerte. O en esa transición de la vida a la muerte y cómo concluimos este espacio. Esa esencia y esa alma, como cuando se hace el ritual de la eutanasia, se queda aquí el cuerpo, pero la esencia, el alma, se queda en la familia, ese amor que dio, esa mascota, igual que nosotros, o sea, nosotros ya no vamos a estar presentes, pero nuestra esencia, nuestra alma, el amor, se va a quedar en cada uno de nosotros. Y es algo que no nos ponemos a pensar. O sea, vemos el panorama, la muerte y, o sea, un panorama oscuro. Exacto. Porque es un tema que ha estado, pues, no hablado, no expuesto, pero aquí hay una parte que cuando te escucho digo, bueno, tú y yo creemos que las mascotas tienen un alma. Yo creo realmente que tengo un alma. Y lo importante no es si lo creo o no lo creo, lo importante es que yo me lo cuestione. Para mí, si hay o no hay. Y hay una parte, yo lo pondría en mi contexto, yo digo, hay un vínculo que se ha compartido de amor, que lo vemos aquí cuando acompañamos esa transición, ese vínculo no se va, tú lo decías, Carmen, el amor se queda, el amor se transforma, ese vínculo compartido se transforma en cualquier ser vivo. Sea planta, sea animal, sea persona, y bueno, en eso yo creo perfectamente que hay una transformación del vínculo en esa etapa que termina esta vida, pero continúa ese amor, esa esencia, ese vínculo se queda para ayudarnos a completar nuestra misión aquí. Sí, es una transformación a nuestro ser amado. Sí, hay algo que me gustaría comentar que tiene que ver con creencias, y muchas veces las creencias es lo que yo supongo que creo, pero hay creencias a niveles inconscientes que es donde estamos realmente funcionando. Entonces yo creo que soy un cuerpo, yo creo que tú eres un cuerpo, y realmente a mí me gustaría creer y pensar, y estoy en eso, de no somos este cuerpo. Porque esa creencia de creer que soy este cuerpo es lo que me hace sufrir, es lo que me hace identificarme de alguna manera limitada con lo que realmente soy. Y para mí, el dolor que experimentamos ante la muerte tiene que ver con esa creencia inconsciente de creer que soy un cuerpo, de creer que está mi mascota, que está mi mamá, que está mi hijo, y que estamos en este mundo, y realmente la verdad es que únicamente la verdad es que somos espíritu inmortal. Y cuando yo puedo entrenar mi mente para realmente confiar en eso, descansar en eso y tener la certeza de que soy eso, entonces la muerte se ve diferente. Entonces se experimenta diferente. Pero estoy hablando de creencias, realmente de hacer un trabajo profundo, interno, personal, en un entrenamiento constante y con disciplina. Sí. No nada más es, pues no existe, no soy este cuerpo. No, realmente estar convencida, realmente tener la experiencia de qué es lo que realmente soy y qué es lo que realmente es mi mascota, qué es lo que realmente es mi hermana, mi prima, mi vecina, el presidente de tal país, qué es lo que realmente somos. Y creo que en mi experiencia y en mi opinión estamos totalmente equivocados con creer e identificarnos
con un cuerpo. Y ahí está el dolor. Y eso nos invita, efectivamente, ahí está el dolor. Esto nos invita a abrir la posibilidad de cuestionarnos nuestras creencias en ese reentrenamiento de poder ver, bueno, allá y entonces yo aprendí esto. Y soy consciente de eso o no soy consciente y empiezo a revisarlo. Pero aquí y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Y entonces a partir de la muerte de un ser querido, viene la gran oportunidad de cuestionar esas creencias para yo estar en paz, para yo mantenerme anclada en el amor compartido y no en el miedo o el dolor de perderlo. Y eso cambia completamente la experiencia. Estoy de acuerdo, lo comparto. Estamos esa parte. De acuerdo, porque lo hemos visto aquí. Cuando vienen las personas, vienen con ese miedo, ese temor, ese angustia, dolor. Hacemos la ceremonia, los rituales, hablamos con ellos y ellos se van más tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos han tomado conciencia. Le hemos enseñado a que tomen esa conciencia. Aquí también quiero puntualizarlo. A lo mejor vivirlo en una sola experiencia, no. Yo también comparto que es un trabajo profundo, que ahí se abre la posibilidad de irlo haciendo, pero el proceso de duelo, el proceso que nos deja la muerte de un ser querido, es un proceso que se cocina lento, que tiene que pausarse, que tiene que replantearse y volverse a replantear. Tenemos una experiencia, pero esta experiencia no transforma completamente y no para todos. Eso también es importante. Cuando hablamos de ese trabajo personal interior, significa que en todos los momentos que me llevo un pensamiento donde sienta, híjole, fue mi culpa, pude haber hecho más, ahí replanteo la creencia. Híjole, si a lo mejor le hubiera hecho la cirugía última, pudiera haber hecho esta parte. Ahí cuando empieza ese cuestionamiento es cuando yo empiezo a cuestionarme dónde está puesta mi creencia sobre la muerte. En ese vínculo de amor o en ese miedo de haber perdido ya esa parte del cuerpo. Eso me refiero a que es un trabajo profundo, intenso, cotidiano, que nos tendríamos que estar cuestionando a partir de la experiencia. Pero qué hermoso, Maggie, efectivamente cambia la experiencia cuando esa transición que va a ser el cuerpo hacia vincularnos en el amor, la vivimos en un espacio anclados en el amor compartido, en esa oportunidad de agradecer, en esa oportunidad de realmente ver que no solamente hemos compartido este cuerpo, sino hay algo más sutil que a través de los rituales hacemos visible para anclarnos en esa experiencia. Claro, es como voy a vivir la muerte de mi mascota, voy a vivir la muerte de algún familiar, algún ser querido, pero realmente ¿desde dónde la quiero vivir? Claro. ¿Desde qué estado mental la quiero vivir? Claro. Si realmente estoy con miedo, necesito ayuda y necesito reconocer, estoy con miedo, estoy totalmente olvidada de la verdad, estoy totalmente olvidada de quién soy yo y quiénes son los demás. O enojada. Y la vivo confusa, con una injusticia. En un shock. Claro. Y ahí necesito que alguien me recuerde la verdad. Sí. Entonces, en una ceremonia le decimos a las personas, acuérdate de agradecer, acuérdate de darle otro enfoque. Se van haciendo diferentes terapias, diferentes acompañamientos profesionales en donde la persona puede acceder, si lo desea, a recordar y a vivirlo de otra manera. Siempre es una decisión personal. ¿Cómo quiero vivir esto? Y liberar todo lo que traen, porque por medio de esos rituales que hacemos aquí, pueden liberar muchas emociones. Y como dices, Lucía, o sea, no es una transformación completa, es un proceso que poco a poco se tiene que dar. Por ahí leí que es, un ejemplo, cuando fallece un ser querido, ya sea una mascota, una persona, los primeros días estás, o sea, enojada, triste, son unos sentimientos que no sabes. Empiezas a querer hablar de esa persona y no puedes porque te gana la emoción. Sí, te gana la emoción, sientes la garganta cerrada, empiezas a llorar, pero está muy comprobado también científicamente que entre más tú hables de esa persona, de tu ser querido, de tu ser amado, al día siguiente vas a llorar un poco menos, vas a poder hablar un poquito más. Entonces ese es el proceso
¿sí? Si sigues tú hablando con otra persona, va a llegar un momento en que, claro, va a salirte tus lágrimas y vas a darte cuenta que ya puedes hablar de esa persona. Nomás cuidando, Maggie, Ujú. que cuando hablamos de esa persona y están emociones, cuando lo compartimos con otro, es que el otro está dispuesto a escucharnos y a validar nuestra emoción. Porque a veces pasa, bueno, en mi experiencia es que empezamos a competir a ver cuál es el sufrimiento más del otro. Y entonces cuando yo comparto mi tristeza con alguien más que quiere también competir en su tristeza, ahí nos quedamos atorados en ese proceso del duelo. Y el duelo tiene que ser transitar y abrazar la tristeza, el enojo, la culpa, la frustración, pero es importante que se haga en un espacio donde se valide, donde se permite, donde se gestiona, porque sí es un proceso único que lleva tiempo, personal, dinámico, cambiante, que podemos irnos dando la gran oportunidad de revisar en ese nuevo sentido que le da a nuestra vida, qué es la muerte para mí y cómo puede cambiar mi experiencia de la muerte cuando yo me acompaño de profesionales que se han preparado para poder ver la muerte anclada a la verdad, al amor compartido y no al miedo y al dolor de perderlo. Y eso cambia la experiencia completamente. Claro, creo que cuando hablas de profesionales que se han preparado, ahí estás hablando o te refieres, o así lo interpreto, personas que han hecho un trabajo personal, sí, o que lo están haciendo un trabajo, sí, personal, porque nunca tiene que ver con el otro. Tiene que ver con mi propia experiencia, cómo lo vivo, qué pienso, cómo lo asumo, cómo te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar porque no te voy a dar lo que no tengo. Te voy a compartir los recursos, lo que a mí me ha hecho fuerte, lo que para mí es verdadero, en lo que yo confío. Si tú resuenas, te puedo ayudar. Si no, bueno, vive tu proceso o haz lo que tú decidas. ¿Por qué? Porque lo que tienes es el poder de decidir. Todos tenemos el poder de decidir cómo vamos a vivir cualquier evento, en este caso la muerte. La muerte. Sí, cuando comparto completamente contigo esto. La parte, cuando me refiero a profesionales, me refiero que no es suficiente haber estudiado un proceso de tanatología y saber de todas las etapas o las tareas de duelo. Es ese proceso personal donde tú has tenido la experiencia de poder acompañar, despedir y sostenerte en la emoción que estás mientras ese ser querido está haciendo la transición, y tú vas acomodando ese cuestionamiento de tus esquemas, de tus escalas de valores mientras se hace transición. Si no haces ese trabajo de elaboración del duelo, pues el acompañamiento que puedes hacer pues es meramente instrumental, pero no vivencial y no de un trabajo interior profundo y transformador que le dé un nuevo sentido a la vida y al significado de lo que es la muerte como una etapa más de la vida. Claro, en este sentido, si yo estoy reconociendo quién soy, y cuando digo quién soy me refiero a ese espíritu inmortal, entonces me doy cuenta que este cuerpo solo es una imagen, que no tiene nada que ver con lo que realmente soy y con lo que realmente somos. Y desde ahí se ayuda. Desde ahí es nuestro enfoque en Rutas de Esperanza para compartirte, para ayudarte. Si te sientes que algo resuena en ti, bueno, estamos para servirte, estamos para apoyarte, porque nos gusta hacer eso, nos ayuda, por lo menos a mí, en este proceso personal. Así que bueno, eso es la muerte, una oportunidad. Sí, y qué bueno que existe este espacio, porque muchas personas a lo mejor se sienten como privadas en no contar con un espacio seguro, sin juicios y de donde puedan hablar de la muerte. ¿Sí? Y es una experiencia muy bonita. Y no solamente hablar de la muerte, sino de lo que le significa a cada uno de ellos que está transitando ese proceso de acompañar a un ser querido en esa transformación. Híjole, a mí me gusta la visión de la muerte como una gran maestra que nos lleva a vivir aquí y ahora. Y hablar de la muerte es la gran invitación a cada una, en este caso, a revisar qué áreas de mi vida puedo mejorar, qué asuntos tengo pendientes, cómo podría cuestionarme con cada experiencia y con cada acompañamiento, dónde estoy sosteniendo,
desde el amor, desde la gratitud, desde el miedo, desde el dolor, desde la culpa. Creo que esta gran maestra de vida nos va haciendo como una voz, una compañía, una compañera que va aquí y nos va diciendo, esta es tu oportunidad, hoy puedes hacerlo, haz el cambio, no esperes a mañana, solo tienes hoy, y hoy esa finitud de poder ver la que estamos en ese proceso de acabar, nos permite o me permite ir viviendo y disfrutando el presente y el ahora. Sí. Sí, pues la muerte es una gran maestra, porque si ya lo tomamos conscientemente, vuelvo a repetir, sabemos que nos vamos a morir, pero si ya estamos conscientes, eso nos ayuda a vivir mucho mejor y estar preparadas, ahora sí, para nuestra muerte, porque siempre pensamos en la muerte de los demás, al menos yo pienso. Bueno, es que es más doloroso, nunca, sí, es más doloroso pensar que mi hijo se va a morir a que yo me voy a morir. ¿no? Exacto, pero nunca me pongo a pensar de que algún día me voy a morir, y eso va a suceder algún día. Entonces, si te resuena esto igual que a mí, te invito a que nos sigas en las redes sociales de Rutas en Esperanza. Rutas de Esperanza. Rutas de Esperanza. Sí. Pues yo me quedo a modo de conclusión con que toda pérdida nos deja una ganancia. Es decir, la muerte nos da la oportunidad de revisar en qué estoy creyendo, qué estoy pensando. Esas ideas que tengo, ¿realmente me hacen felices? ¿Me hacen feliz? ¿Realmente me funcionan? ¿Me traen paz? ¿Realmente me traen paz? ¿Realmente me siento confiada en la vida? ¿O vivo temerosa, vivo con miedo? Y entonces revisarla, es la oportunidad de revisar si esto que creo me funciona. Y si no, bueno, momento de dejar ir, momento de cambiar, momento de tomar la responsabilidad. Y bueno, la muerte es esa gran maestra, esa gran oportunidad que me dice, ¿tú qué quieres? ¿Quieres vivirlo, atravesarlo, tu propia muerte o la muerte de tus seres queridos, de tu mascota? ¿Con miedo? ¿Con carencia? ¿Con dolor? ¿Con sufrimiento? ¿O lo quieres vivir desde un estado mental libre de conflicto? Con amor, con agradecimiento, con respeto. Esa es mi decisión, esa es la decisión de cada quien, y es libre, que todos somos libres de qué queremos decidir. No, y entender que efectivamente cada quien vamos a vivir la experiencia ¿Sí? que necesitamos. Totalmente. Y la gran oportunidad de irnos transformando cuando ya dijimos basta, no quiero más dolor, no quiero más de esto. Quisiera vivir esto de otra manera, con más paz, con más gratitud. Creo que el foco o la brújula que nos puede guiar es: yo me siento en paz, yo me siento agradecida y bendecida por haber compartido N número de años, días, meses con este ser querido. Esta invitación del amor que permanece en mí es más grande que el dolor de su partida, y una invitación a transformar mi vida en más salud, en más bienestar, en más plenitud, en no tener miedo a vivir, en no tener miedo a ser yo, en no tener miedo a abrazar mis áreas de luz y mis áreas de oscuridad y transformarme. Creo que cuando pienso en la gran maestra, a esto es a lo que yo me refiero. Bueno, pues cerramos nada más invitando a que nos sigan. Si algo de esto resonó contigo, si crees que puede ser de gran utilidad, pues síguenos en nuestras redes sociales como Rutas de Esperanza. Gracias.